Hola queridos amigos, muchas gracias por estar otra vez aquí para poder compartir este conocimiento. A los que se acercan por primera vez, mi nombre es Mariana García Buschmer y soy psicoanalista en formación permanente en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero aquí en Madrid, en España. Esta vez quiero hablarles de los procesos inconscientes. Quiero esbozarles, porque para ser honesta, bueno, podríamos hablar muchísimas horas de esto, algunas nociones de lo inconsciente, ¿no? Primero les diré bueno, que con Freud esto empieza a ser un nuevo campo de conocimiento. Antes que Freud, obviamente, hubo muchos filósofos y muchos estudiosos y científicos que tomaron al inconsciente como concepto, ¿no? Pero bueno, dándole otra mirada, otra perspectiva. Ahora Freud lo va a mirar desde el campo del comportamiento psíquico, que es lo que nos interesa, entonces le va a dar una riqueza asombrosa que nos va a permitir, si nos animamos a comenzar este camino, ¿no? A descubrir, decía, algo nuevo en cada uno de nosotros. El inconsciente es aquello que el psicoanálisis va a tomar como objeto de conocimiento y sobre lo que va a estudiar, sobre lo que va a investigar y lo que va a tratar, ¿sí? Entonces, Sigmund Freud, como les decía, va a poner al inconsciente en el centro de su teoría como objeto de estudio, después de muchos años trabajando previamente desde otro ámbito, ¿no? Desde otra óptica, porque él era psiquiatra, era médico, y tenía una formación más racionalista, ¿no? No inaugura un campo científico con el psicoanálisis. Entonces le va a dar a través de todos sus trabajos previos, que van desde 1893, todos los escritos sobre la histeria, los historiales de la histeria que produce con otros médicos y con otros psiquiatras con los que él trabaja y se va formando, va a empezar trabajando como se trabajaba entonces, hasta empezar a darse cuenta de que esa no es la manera de abordar la problemática, sino que hay que buscar otras, porque no tienen, digamos, la eficacia suficiente para solucionar los problemas que él ve. Entonces, entre 1893 y 1895 él empieza a producir los historiales de la histeria. La histeria, para que nos entendamos, ¿no? Estamos hablando siempre en el campo psicoanalítico, ¿no? El sentido común. Entonces es importante darle a las palabras el sentido que en el campo del psicoanálisis tiene. La histeria es una enfermedad que tiene que ver con el aparato psíquico, evidentemente, a donde hay dolencias físicas que no tienen una alteración del órgano. Entonces, por eso hablamos de enfermedades psíquicas, a donde, por ejemplo, una parálisis de un brazo o donde hay una afectación a cualquier órgano, ¿no? Un dolor de estómago que no remite, pero que no hay lesión del aparato digestivo, o unas migrañas tremendas, a donde no hay ningún tipo de lesión. Entonces, ahí cuando vemos que la ciencia médica es incapaz de encontrar una justificación clínica, ¿no? Tenemos que realmente plantearnos que es algo que trasciende lo meramente clínico. Lo mismo que cuando nos vemos sometidos a diferentes tratamientos, porque pasamos por diferentes médicos, ¿no? Y nos sugieren un tratamiento, una medicación y tal, y nada nos hace efecto, ¿no? Entonces ese es un buen momento para, para consultar con un psicoanalista, porque evidentemente hay algo que no tiene que ver pura y exclusivamente con el cuerpo, sino que hay algo que lo trasciende. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces nos encontramos con eso, ¿no? Con no sé, un dolor que se prolonga en el tiempo o una dolencia que aparece con determinadas circunstancias, ¿no? Eh, Nos vamos de viaje, por ejemplo, siempre que nos vamos de viaje nos pasa, no sé, algo, nos empieza a doler la cadera, no sé, es algo que se me ocurre. O siempre que nos vamos de viaje nos descomponemos del estómago. Entonces, esas cosas son interesantes de mirar con un psicoanalista porque, ya les digo, no es que hay para una dolencia una respuesta en ese caso,
pero sí que son cosas que hay que desentrañar porque evidentemente hay una ligazón que tienen en algún sitio que no somos capaces a primera vista de encontrar, pero que estaría bueno charlarlo en sesión, en terapia, porque podemos encontrarles una explicación y ¿no? Resolverlo de otro modo, ¿no? Que en lugar de que nos duele el estómago, podamos decir qué es lo que nos molesta, ¿no? De ese viaje, por ejemplo, o de esa compañía, o de, no sé, de lo que sea, ¿no? Eso hay que hablarlo, no es tan lineal, esa es la maravilla del análisis, ¿no? Que no hay nada lineal. Pero volviendo al camino donde estábamos. Decíamos que al principio Freud estaba trabajando, empezó a trabajar con la hipnosis, ¿no? Y luego con el método catártico. El segundo, el método catártico, es como superador de la hipnosis, ¿no? Y en esa época, a finales del siglo XIX, la hipnosis era un método súper utilizado, muy popular, pero que Freud personalmente decía que a él no le resultaba especialmente satisfactorio, entre otras cuestiones porque decía que a él no se le daba bien sugestionar a los pacientes, ¿no? Como que no tenía ese arte. Y además que decía que los pacientes tenían que tener una predisposición para, como una capacidad sugestiva, que no todos los pacientes eran susceptibles de hipnotizar. Entonces, bueno, por eso se le resultaba complicado, ¿no? Eh, con la catarsis, además, que, digamos, en los dos procesos, tanto en la hipnosis como en la catarsis, de lo que se trata es de hablar, ¿no? De poder tener un relato con el paciente. En ambos casos, todavía Freud tenía el concepto de trauma, que luego lo va a deshacer por completo, lo va a desechar de su teoría porque entiende que no es útil, ¿no? Que no es el kit de la cuestión, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que trataba de hacer tanto con la hipnosis como con la catarsis era volver al núcleo traumático, volver a ese momento traumático que él entendía entonces que generaba la enfermedad, y por medio de la hipnosis y de la catarsis lo que hacía era, en ese momento como de estado medio dormido, ¿no? Volver a ese momento traumático y hacer recordar al paciente ese momento, y que a través de revivir ese momento, ¿no? Pudiera hacer que el trauma desapareciera, ¿no? Entonces, en esas sesiones donde se repetía el trauma, era, bueno, qué le había pasado, qué sentía, no sé, como hacer esa descarga de energía de ese momento. Pero claro, Freud se da cuenta de que esto no funciona realmente, no funciona, y lo descarta por dos temas. En el primer caso, porque ve que la cura no es definitiva, ¿no? Que hay un primer momento en el que sí es muy efectivo y parece que el paciente eh, se recupera de esa enfermedad, ¿no? Pero luego, en el tiempo, si no es esa dolencia que tenía, aparece otra, o sea, aparece otro síntoma. Entonces ve Freud que entonces esa terapia no funcionaba. Y por el otro lado, a través de tratar a pacientes histéricas y neuróticas y demás, estas pacientes le dicen a Freud que lo que quieren es hablar, que las deje hablar, que ellas lo que quieren es hablar. Y él, como es un científico, se va a poner como los cascos, los auriculares de científico, ¿no? Y se va a dar cuenta de que en el discurso que ellas tienen, que en un principio es como le cuentan lo que les va pasando en su día a día, o qué tiene que ver con esas cosas que tienen que ver con esa dolencia, con ese malestar, con ese impedimento que tienen, y parece que son cosas muy nimias, ¿no? Muy relevantes. Pero él se va a dar cuenta de que verdaderamente revelan cosas muy importantes. Entonces, en ese camino, él va a estudiar a los sueños, ¿no? El fenómeno onírico, porque entiende que ese fenómeno nos va a revelar la existencia del inconsciente realmente, ¿no? Él, en esa escucha que tiene con sus primeras pacientes histéricas, eh, se da cuenta de que hay algo, ¿no? Que van diciendo, que aunque parezca inconexo, ¿no? Entre una idea y otra, hay algo que las vincula, esas ideas, eh,
y empieza a reflexionar acerca de ciertos fenómenos y el fenómeno onírico le da la pauta, ¿no? De que ahí hay algo, ¿no? Porque antes de empezar a escribir la interpretación de los sueños, ¿no? Que decimos siempre que es el momento inaugural a donde se inscribe el psicoanálisis, a donde arranca como ciencia, hace todo un relevamiento súper exhaustivo. El primer capítulo de la interpretación es eso, ¿no? Una investigación hiper exhaustiva de todo lo que se ha estudiado acerca de los sueños. Y, y en ese estudio que él hace nos va a mostrar eh, la, desde qué ángulo se miraba los sueños, ¿no? Desde que eran premoniciones, hasta que nos venían a decir cosas, hasta que se podían descifrar, ¿no? Había como manuales para descifrar los sueños y todo lo demás. Pero él viene a dar como una nueva mirada, ¿no? ¿Y por qué se pone a estudiar los sueños? Bueno, porque al final dice que el sueño es una grieta por la que el inconsciente se manifiesta, ¿no? Eso primero. Y segundo, porque soñamos todas las personas, todos los sujetos. Entonces, para que no lo ataquen sus detractores, ¿no? Los sectores más conservadores de la ciencia, y le digan que sus conclusiones están sacadas de sus pacientes, ¿no? Que al final son enfermos psíquicos. Freud toma a un fenómeno que está generalizado y aún así lo critican un montón, ¿no? Pero bueno, digamos que él apunta a eso, a que soñamos todos y es algo que nos sucede a todos, que podemos hacerle caso a lo que nos cuenta, a lo que nos viene a traer como novedad o no. Pero bueno, esa es una realidad. Entonces, casi a la vez de la interpretación de los sueños, que como les decía, está escrita en 1900, en 1901, porque Freud escribía un montón, era un trabajador incansable, ¿no? Tenía diferentes mesas donde iba escribiendo diferentes cosas. Nos enseña también en 1901, cuando publica la psicopatología de la vida cotidiana, que nos viene a decir que en el día a día de nuestra cotidianeidad, ¿no? También hay efectos del inconsciente, ¿no? Están los errores, los olvidos, los lapsus, eh, recuerdos que igual no son del todo claros. Entonces nos viene a decir que todo eso que parece que es eso, ¿no? Un error, una cosa así de se nos trabó la lengua, una cosa del habla, tiene un sentido, tiene un porqué, tiene un para qué, tiene una explicación y demás. Entonces, hay que tener en cuenta, sin embargo, que ese sentido que pueden tener tanto los sueños como estos lapsus, ¿no? Estos errores de la vida cotidiana, que nos vienen a decir que hay un inconsciente, esas cuestiones se pueden ver en análisis, ¿no? Digo, la interpretación personal es muy sesgada y tiene que estar dirigida, ¿no? Tiene que estar en un pacto analítico, con un psicoanalista, en una asociación libre. No es que voy a lo de mi tía Pepa y le cuento y ya está. No funciona de esa manera, ¿no? Es interesante que empecemos a darnos cuenta de que en esas acciones o en esos momentos hay algo que está pulsando por salir, que hay otra cosa, ¿no? Además de lo que creemos que existe, que es la conciencia. Entonces, igual es un buen momento para reflexionar y darnos cuenta de que hay algo dentro de nosotros que es más grande todavía. Pero bueno, vamos a ver un poquito, ya les digo, estos son rasgos muy, muy grandes de cómo trabaja el inconsciente, ¿no? De cuáles son sus características. Freud nos dirá en un primer punto, para abordarlo, que el aparato, que lo esquematiza como cualquier aparato del cuerpo humano, ¿no? Como el aparato digestivo, el respiratorio y demás, no tiene una localización física, no está en el cerebro, ni en el córtex, no tiene una localización, es algo virtual, podríamos decir. Y a lo largo de su teoría va a complejizar ese funcionamiento que en un primer momento divide en inconsciente, preconsciente y conciencia. Luego más tarde, cuando desarrolle la segunda tópica,
se va a dar cuenta de que esa primera aproximación se va a quedar corta, y hablará en cambio de yo, ello y super yo. En el primer momento, ¿no? Freud compone este aparato de esas tres instancias que les decía, y con el elemento central, que es lo que va a, digamos, articular todo esto, que es la represión, ¿no? La esencia de la represión no es destruir, sino impedir que aquellas cuestiones displacenteras, ¿no?, lleguen a la conciencia. Digamos que sería displacentera la consecución, ¿no?, el logro de esas tendencias, no la tendencia en sí misma, porque la tendencia siempre está, siempre va a pulsar por salir. Lo que va a ser displacentero es conseguir eso que la pulsión quiere conseguir. Pero básicamente porque sería irreconciliable con ciertas normas culturales, ¿no?, con ciertas normas morales y ciertos designios sociales, entre los que nos encontramos, en ese pacto social en el que vivimos, ¿no? Por eso sería displacentero. La condición, digamos, para la represión, para que se ponga en marcha, es que ese displacer sea mayor al placer, ¿sí? Entonces, y para que se hagan una idea, ¿no? Decíamos que hay estas tres instancias: el inconsciente, que es absolutamente inaccesible, ¿sí?, que es como si hubiera entre el inconsciente y las otras dos instancias una pared infranqueable, ¿no? Infranqueable. Luego viene el preconsciente, ¿no?, que es a donde están todos esos recuerdos, ideas, las cuestiones que con un poquito de esfuerzo de memoria conseguimos recordar. Por ejemplo, no sé, el día del cumpleaños de un amigo o la hora de la cita del dentista, ese tipo de cosas en las que no estamos permanentemente pensando, ¿sí? Y que con un esfuerzo de memoria vuelven a nuestro momento presente, ¿no? Y luego está la conciencia. La conciencia, nos va a decir Freud, que va a ser un órgano perceptual más, ¿no?, como es la vista, el olfato y tal. Entonces, la conciencia se descubre como una ventana, ¿no?, por ese lugar por donde pasan todas las cosas que nos suceden, ¿no? Perdón. Es como una cámara de fotos por donde entra todo, digamos, que no lo guardamos en la conciencia, porque no, nos volveríamos, sería imposible, se ocuparía muy rápido, porque al final los estímulos que vienen de fuera son tantos que en el momento en el que entra ya pasa a ser preconsciente hasta que volvemos a tener como esa necesidad de recordarlo. Entonces, lo que está inconsciente, que está protegido, digamos, por esa barrera infranqueable, que es la represión, no pasará nunca hacia las otras instancias, salvo con la única condición de que surja una transformación que permite ese traspaso, ¿no? Esa transformación, para que suceda, se van a utilizar unos mecanismos que tiene el aparato psíquico, ¿no?, que se tratan de componer un disfraz para esa energía, para esa pulsión. Es un disfraz que tiene que ver, ¿no?, con el desplazamiento, con la condensación, un sueño, al final. En definitiva, un sueño, ¿no? El sueño, al final, cuando lo soñamos, no entendemos nada, o entendemos muy poco. O aunque entendamos mucho, aunque veamos una historia muy, muy sencilla, muy gráfica, muy coherente, no nos tenemos que fiar de eso. Porque se trata precisamente todo el trabajo que hizo el inconsciente para poder surgir, ¿no? Entonces el inconsciente está siempre manifestándose, siempre tratando de manifestarse, siempre pulsando, que es lo único que le importa. Es lo único que le importa. Y en el inconsciente hay que tener algo muy, muy en cuenta, es que no hay negación, no hay contradicción.
El inconsciente no juzga, no calcula. Entonces, pueden pasar una cosa y su contraria, ¿no? Lo que sucede es que el contenido puede tener más o menos intensidad, pero no es eso, no hay contradicción, ¿no? Eso es lo genial, lo impactante, lo maravilloso, lo diferente. Voy a hacer otro video sobre las pulsiones y sus destinos, ¿no? Que es muy interesante verlo también porque Freud menciona 4 destinos para la pulsión, ¿no? Que es la transformación en lo contrario, la orientación hacia la propia persona, la sublimación y la represión, ¿no? Que, bueno, la represión es esto, ¿no? Que es lo que genera las más de las veces el síntoma, ¿no? El síntoma patológico. Y la sublimación diríamos que es el mejor de los destinos, ¿no? Pero ya digo, voy a hacer un video aparte porque es un tema muy, muy contundente y quiero hacerlo en, en detalle. Entonces, el inconsciente se produce en análisis, pura y exclusivamente, con la interpretación. No tenemos noticias de él, sino más que nada por los efectos del inconsciente que llegan a la conciencia, ¿no? Como decíamos, desplazados, condensados, de los que no entendemos. Y otra cosa muy, muy sorprendente para aquel que no está en contacto con esto, es que el inconsciente no tiene tiempo, tiene un tiempo diferente al cronológico, ¿no? El inconsciente no va con nosotros, no va con la conciencia, tienen 2 pasarelas diferentes, ¿no? Por eso hay muchas veces que aunque tengamos 30, 40, 50 años, en una discusión, ¿no? O no en una discusión, en un juego, ¿no? Podemos decir que estamos funcionando como un chico de 4, 5, 6 años, ¿no? Eh, Podemos tener un berrinche, podemos pasárnosla como enanos, ¿no? Porque es como volver a ese momento. Entonces eso también es algo para observar, ¿no? Eh, y como decíamos que está todo el tiempo trabajando, incluso cuando dormimos, ¿no? Y por eso podemos ir construyéndolo, podemos ir construyendo la historia a través de los efectos, podemos ir construyendo la historia de deseos del paciente. El inconsciente es un mecanismo cerrado, ¿sí? Es cerrado porque todo lo que entra no sale, queda, queda y se va transformando si estamos en análisis, ¿no? Si no, igual se estanca ahí un poco. Y también es abierto porque está todo el tiempo permitiendo entrar esas impresiones, esas huellas, ¿no? esas interacciones. Y lo interesante es que ese inconsciente, y esta es la parte como más mágica, pero no es magia, sino que es humanidad, ¿no? Es que el inconsciente nos sobredetermina. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que vemos a través de la conciencia no es azaroso, ¿no? Vemos aquello que tenemos, aquello que el inconsciente nos deja ver. No, no tenemos un espectro tan amplio, realmente. Lo podemos hacer mucho más amplio si trabajamos con eso, ¿no? Si vamos abriendo otras ventanas, si vamos consiguiendo sustituir, si vamos consiguiendo sumar. Y solamente se puede hacer eso, ¿no? Si vamos descifrando aquello que nos sucede con conocimiento, con autoconocimiento, con autotransformación, si vamos agregando fichas al puzzle, ¿no? Hay una frase de Lacan muy interesante, muy sugerente, que dice, pienso donde no soy, luego soy donde no pienso. Viene a cambiar absolutamente el pienso luego existo de Descartes, ¿no? Donde era todo mucho más racionalista. Acá estamos planteando que hay algo más allá de nuestra conciencia, que tenemos que escuchar también,
¿no? Escuchando esos errores, esos lapsus de nuestra vida cotidiana, está bueno empezar a preguntarnos qué fue lo que quisimos decir, qué nos sugirió eso, qué nos pasa con eso, ¿no? Si tenemos un malestar que nos molesta, que nos perturba, ¿no? ¿Qué ganamos con ese malestar? ¿Hacia dónde, a dónde vamos con eso? ¿Qué nos quiere decir? Entonces, el inconsciente influye en nuestra vida cotidiana todo el tiempo. Influye de continuo sobre el preconsciente y aunque no querramos darnos cuenta, ¿no? Entonces, está bien que tomemos conciencia de ello, ¿no? Desde la conciencia es muy poco lo que se puede hacer, verdaderamente lo que se puede hacer desde la conciencia es empezar análisis, que es el primer paso, el fundamental, el más importante. Entonces, esa es un poco la cuestión, ¿no? La idea del inconsciente, ¿no? ¿Qué es lo inconsciente? ¿Qué es lo que pulsa por salir? ¿No? Esto es lo que causa más controversia muchas veces, yo creo, porque en la gente, por una parte porque no se ha explicado bien o porque no se ha entendido del todo bien, o quizás sí se ha explicado bien y sí se entiende bien, y el problema está en que genera mucho pudor, ¿no? Eh, Porque cuando lo vemos, cuando escuchamos de qué se trata, nos vemos reflejados en eso. Porque también nos pasó, porque también nos pasa, porque en realidad nos pasa todo el tiempo. No es que nos pasó o a los psicoanalistas ya no nos pasa, no, nos pasa a todos los sujetos, a todos los seres humanos. Lo que pasa es que podemos hacer dos cosas con eso. Podemos trabajar en eso y tener una vida mejor, más placentera, más la vida que queremos, o podemos enfermar. Digo, tenemos esos dos caminos. Para ambos caminos tenemos que hacer un trabajo, porque no hay que creerse que cuando uno enferma lo enferman, porque eso no es así. Digo, para enfermar también hay un trabajo. Entonces, si pudiéramos trabajar para la salud, ¿no? Trabajar para aquello que nos hace bien, ¿sí? La energía invertida sería la misma, con la diferencia de que producimos más energía, de que aprendemos a sumar, no nos metemos en la caparazón y tal, no, nos abrimos, sumamos, sustituimos, aprendemos, gozamos de otra manera, porque en la enfermedad también se goza, ojo, eso hay que tenerlo en cuenta. Vuelvo un poco, que me fui un poco por las ramas. ¿Cuál es el núcleo del inconsciente entonces? Las emociones pulsionales son 100% inconscientes, no podemos controlarlas, ¿no? De ahí el sueño, de ahí el error, de ahí el olvido, de ahí el lapsus, todo esto, no podemos controlarlas. Entonces nos dirá Freud que la pulsión está revestida o adherida a una representación poco perturbadora, si no, no nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta siempre por los efectos, por lo que causa en nosotros, por ese malestar que nos causa. Y esas emociones están vinculadas a un deseo infantil, a un deseo sexual infantil y reprimido, ¿no? Que nos acompañará durante toda nuestra vida, toda la vida. Ese deseo no muere. Y cuando muere el deseo, ¿sí? Que lo que tenemos que hacer es transformarlo, trabajarlo, ¿no? Cuando ese deseo muere, nos morimos con él, ¿no? La vida se acaba. Al final, ese deseo es el que nos mueve, el que nos comanda. Cuando el sujeto deja de ser deseante, enferma, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sexualidad en psicoanálisis, no hablamos de genitalidad. Tenemos que ampliar un poco el espectro, ¿no? Tenemos que abrir un poco la mente. Cuando hablamos de sexualidad en psicoanálisis, hablamos de una sexualidad con otros. Hablamos de que la sexualidad se remite a las diferencias, a la tolerancia, a ser seres hablantes, al intercambio con los demás. Dentro de esa sexualidad, evidentemente, está la genitalidad, porque lógicamente
la forma en la que se reproduce la especie humana es a través de la genitalidad, ¿no? Que forma parte de la sexualidad. Entonces, hablaremos más sobre el deseo sexual infantil y reprimido porque, bueno, además de que es un tema muy controversial, es un tema muy amplio al que Freud le dedica muchos y muy importantes escritos y será uno de los ejes centrales de su teoría, evidentemente. Si dijimos que el inconsciente es el objeto de estudio, diríamos que también la constitución del aparato viene dada precisamente porque ese cachorro humano que somos al principio, ¿no? Nace de una relación sexual, como les decía recién, rodeado de otros sujetos, ¿sí? Que le enseñan a hablar, que lo introducen en una cultura, ¿sí? Que le enseñan a estar entre otros y formamos parte de la especie humana y que como sujetos también un día vamos a morir. Entonces, esa finitud nos constituye. Esa finitud nos constituye. Claro que, además de eso, además de que es complejo de asumir, ¿no? Eh, hay que, precisamente por eso hay que trabajarlo, ¿no? Porque vivir vivimos todos los días, morir morimos solamente una vez. Hay que hacer un trabajo para entender que antes de nosotros había mundo y luego de nosotros también, ¿no? Hay que ser un poquito menos egoístas en nuestro tránsito por esta vida. Eh, Menos egoístas, menos celosos, menos envidiosos, ¿no? Y eso hay que trabajarlo, porque son sentimientos muy, muy naturales, muy humanos, ¿no? Pero que hay que trabajarlos porque podremos vivir mejor de esa manera. Para eso y para ir cerrando, porque no me quiero extender mucho más, les diré bueno, que los primeros años del niño, ¿no? Son muy duros, ¿no? Siempre, el otro día pensaba que siempre remitimos nuestros recuerdos de la niñez, ¿no? Y pensamos qué lindo ser pequeño, que uno no tenía preocupaciones. Yo creo que eso tiene que ver, ¿no? Con dos cosas, con subestimar a la niñez y con precisamente con esa amnesia infantil que nos ocurre a todos, ¿no? Afortunadamente, que servirá para más tarde poder constituir el aparato psíquico, ¿no? Pero a los niños les pasan muchísimas cosas complejas de gestionar que como los adultos nos olvidamos y las estudiamos poco, somos poco capaces a veces de acompañarlos en eso, ¿no? De tolerar todas esas cosas que les pasan. Entonces, es muy interesante adentrarnos también desde el psicoanálisis en esto que les pasa a los niños, ¿no? Para poder ser menos envidiosos y poder acompañarlos mejor de lo que nos acompañaron probablemente, por una cuestión de falta de herramientas, ¿no? No por otra cosa. Entonces, decía esto, que a los niños les pasan muchas cosas. Al principio no puede hacer nada solo, ¿no? Porque nace y es un bebito que es absolutamente incapaz. A diferencia de otras especies animales, un bebé humano no puede comer, no puede caminar, no se puede abrigar. Necesita a la madre, ¿no? A la madre, a la niñera, digo, Eso es una función, no es una persona concreta, sino que es una función que le dé de comer, que le cambie el pañal, que lo conforte, que le dé calor. Y así el bebé aprende que llora y le satisfacen esa necesidad, ¿no? Y ahí aprende, ¿no? Que manifestando viene la ayuda, ¿no? El cumplimiento de esa necesidad, ¿no? Y al principio son solo uno, ¿no? La madre y el bebé son una célula narcisística que se llama, y bueno, es el primer objeto amoroso del bebé, ¿no? Luego más tarde llegará el padre, que se convierte en la ley, y la madre mira al padre y el niño entiende que ya son tres, que no son uno, ¿no? Y ahí aparece el complejo de Edipo y todo se trastoca. Por eso digo que uno cree que un bebé, un niño tiene una vida plácida, ¿no? Pero al principio el niño tiene que entender
entender muchas cosas de la vida. Como ven, no hay un tiempo relacionado. Digo, el complejo de Edipo no ocurre una vez, sino que va a pasar muchas veces a lo largo de nuestra vida, todos los días, y podemos modificar nuestra posición, ¿no? Ahí podemos trabajarlo, podemos salir de, de ese lugar en el que no nos sentimos cómodos, ¿no? Por eso es tan importante el psicoanálisis y psicoanalizarse, ¿no? Para vivir mejor, para poder encontrar eso que nos limita, que nos incomoda, que nos llena de contradicciones. Entonces, y por último, si ya, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué pasa si el inconsciente no se puede manifestar, ¿no? Si encontrábamos esa represión. Porque al final la represión trabaja siempre y en función de esto, ¿no? De todas estas complejidades que van constituyendo el aparato, hay quienes reprimen más y quienes consiguen eh, reprimir menos, ¿no? Siempre hay algo que está reprimido, siempre, y eso es insalvable porque forma parte de la Constitución. Como decía antes, las pulsiones tienen varios destinos y el inconsciente siempre se manifiesta. Dijimos que existe el sueño y también el lapsus, el olvido, etc. Incluso el chiste tiene relación con lo inconsciente, ¿no? Es interesante. Y los síntomas físicos, ¿no? La dolencia física es también en muchísimos casos una manifestación y es la manifestación más clara de esa represión, ¿no? Cuando hay mucha cosa reprimida, cuando no podemos expresar aquello que no podemos ni siquiera ponerlo en palabras, ¿no? Es un modo de resolver esa contradicción, esa pelea interna. El tema será qué hagamos con eso, ¿no? Si somos, si permanecemos en esa enfermedad, si permanecemos en ese, si nos sentimos cómodos, ¿no? Porque también dar el paso a salir de esa situación confortable, parece raro, ¿no? Parece curioso que alguien esté confortable en la enfermedad. Pero tenemos que pensar que son cosas que se han construido durante muchos años, ¿no? Y que hay veces que es muy difícil salir de ahí. Entonces, enfermamos y perduramos, ¿no? Eso perdura. Que también es inconsciente, ¿no? Nadie lo hace aposta, nadie lo hace en plena conciencia, sino que son procesos inconscientes que nos llevan a posicionarnos y a tomar ese tipo de decisiones, como aquel que siempre fracasa en un negocio, como aquel que siempre encuentra una pareja que lo lleva a fracasar en relaciones amorosas. Digo, esas cosas no son gratuitas, no son casualidades, sino que hay que revisar qué estamos haciendo, cómo nos estamos posicionando ante eso para poder cambiar esa situación, que se puede cambiar, se puede. Entonces, bueno, por hoy vamos a dejarlo aquí. Hemos comentado cuestiones muy interesantes, muchos conceptos complejos, pero espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante. Si les gustó el video y les pareció interesante, espero sus comentarios. Les pido que le den a me gusta, por favor, que se suscriban al canal, porque la realidad es que, bueno, quiero empezar a hacer muchos más de estos. Y si tienen alguna sugerencia sobre algún tema, sobre alguna cuestión, los iremos tratando. La idea es publicar, los vídeos todos los días miércoles. Les iré haciendo un avance anteriormente. Y bueno, lo dicho, si les gusta, por favor denle a me gusta, suscríbanse al canal de Mariana García Buschmer. Y como dice el gran maestro Miguel Óscar Menaza, si somos más, podemos ser mejores. Así que gracias por acompañarme este ratito y estaré encantada de escucharlas, de leer las preguntas o los comentarios que me dejen. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.